Boa tarde. Estamos hoje aqui muito felizes na realização dessa live, esse encontro, que é a nossa aula magna do segundo semestre de 2020, em plena pandemia, quando receberemos a professora Valentina Bulo para nos oferecer essa aula magna. Então, eu não tenho palavras para agradecer também a presença de todos que estão conosco, a todos que contribuíram para que esse processo ocorra, e vou falar muito brevemente a alegria que é para nós também estar aqui com o apoio da TV PUC, né, um canal que tem sido para nós muito importante em toda a nossa trajetória na PUC. A professora Valentina Bulo, ela é formada, o doutorado dela foi realizado em filosofia pela Universidade Complutense de Madrid. Atualmente, ela é professora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago do Chile. Bulo é autora de vários livros e artigos sobre corpo e afetividade, entre eles O Tremor do Ser, Corpo e Pensamento Tardio em Martin Heidegger, Tonos de Verdade, Pensar sobre o Sentimento em Xavier Zubin, e sobre o Prazer, sua mais nova publicação, que ela vai nos mostrar hoje. Não é a primeira vez que ela está conosco, e nós temos também a alegria de estar hoje aqui com o professor Norval Baetel, que foi quem fez o contato e propiciou essa presença da professora Valentina. Mas antes disso, eu vou passar a palavra para a aluna, representante discente, Júlia Meireles. Júlia. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Júlia, como a Lúcia falou, agradeço essa pequena apresentação. E eu estou junto com a Adriana, Ana Lúcia, Luma, Marina, Paula, Renata e Roberta, na representação discente do nosso curso de pós-graduação. A gente foi eleita nesse segundo semestre, estamos super felizes com essa oportunidade. A gente gostaria de convidar, então, os alunos do programa para participarem de uma reunião com a gente na próxima sexta, dia 16 do 10. A gente vai mandar mais informação pelos nossos canais de comunicação, que são o e-mail e o grupo de WhatsApp. É super importante que vocês participem, se puderem, claro, porque a gente precisa cada vez mais nos unirmos por esse nosso curso tão maravilhoso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Júlia, é uma alegria imensa. Essa data vai ficar marcada, não é? Estarmos juntas. A gente tem nos tocado, né, conversado por WhatsApp, e hoje estar aqui com a representação discente para nós é realmente muito importante. Essa aproximação que nós conseguimos construir, não é, com as tecnologias da informação e da comunicação, está nos ajudando a pôr o nosso curso cada vez mais vibrante, mais interativo. Muito obrigada, Júlia. Obrigada. Então, vou passar agora a palavra ao professor Norval Baetello, professor do nosso programa, que propiciou esse encontro com a professora Valentina. Norval. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é uma alegria podermos receber a professora Valentina Bulo do Chile. É uma autoridade nestes temas tão novos dentro da nossa área de comunicação, que são pensar os vínculos, pensar os afetos. Né? Nós que vimos de uma área que nasceu quase excessivamente técnica, nasceu praticamente das conquistas técnicas motivadas pelas pesquisas bélicas da guerra, né? Temos que mudar o rumo desta ciência. E Valentina é a nossa interlocutora chilena de grande valia e de grande importância para este diálogo. É a segunda vez que nós podemos recebê-la nos nossos eventos aqui na comunicação da PUC. Né? A primeira vez foi anos atrás, num congresso presencial, e dessa vez, por conta da pandemia, não a temos presencialmente, mas a temos na voz e na imagem, para contar para a gente a importância da sua pesquisa
e para contar para a gente a importância dos vínculos humanos. Comunicação é vínculo, comunicação não é informação e não é conexão. Não são máquinas, né? Nós somos corpos, acima de tudo. Então, é uma alegria imensa poder ouvir Valentina Bulo e o nosso programa poder oferecer a fala da Valentina Bulo para todos os pesquisadores da comunicação. Valentina, seja muito carinhosamente abraçada, ainda que virtualmente, por todos nós, pelo nosso programa e por nós pessoalmente. Muchas gracias, querido. Gracias, Lucía. La invitación me pone muy contenta, me dan ganas de estar allá con ustedes, pero esta es una manera de estar juntos también. Así es que muchas gracias a todos y voy a ir leyendo y comentando la presentación para que pueda ser un poco más amena. La presentación, como ya lo dice el afiche, se titula Tocarnos en tiempos de pandemia, elementos para una cosmología afectiva. Está escrita en este tiempo, en Chile estuvimos algunos meses encerrados y de alguna manera las clases ahora son virtuales, las reuniones también son virtuales y bueno, yo estoy hablando con ustedes también de una forma virtual. Así es que es una reflexión situada desde este no poder a darle un abrazo a Norval, por ejemplo. Ese es uno de los sentimientos que está presentación. Entonces comienzo. En el contexto de la pandemia mundial, donde un gran porcentaje de la población ha estado aislada durante meses o tiene el mandato de la distancia social, hemos sufrido una suerte de amputación del mundo como tejido social, pues estamos más aislados que antes, y del mundo que se ensambla a través del contacto. Nos preguntamos perdón, se me fue la página. Nos preguntamos y necesitamos preguntarnos por el modo en que hoy podemos construir comunidad y, por tanto, de hacer política, ya que es más difícil en este momento sentirnos parte de un colectivo. La experiencia del encierro nos ha hecho daño para los que estamos encerrados, para los que salen por trabajo, para los que no tienen trabajo. Nos han amputado el mundo como lo conocíamos y creo que lo principal es no tener unos cuerpos con otros. En términos políticos también hay un daño. No poder salir a protestar a la calle es limitar la capacidad de expresarse colectivamente. Vivimos el tiempo en que entre tocar y no tocar hay una suerte de imperativo tácito de no tocar. El tocar nos aparece en primera instancia como una amenaza de contagio, amenaza de abuso, amenaza de herida. Vivimos en el horizonte del no tocar. En universidades, escuelas, jardines infantiles, hace varios años están apareciendo protocolos con la prohibición de tocar. Hoy, en contextos de pandemia, la distancia de los cuerpos se nos impone con una radicalidad quizá inaudita. Esto conlleva, y es parte de lo que reflexionaremos aquí, una cierta atrofia táctil afectiva, que nos hace también patente la necesidad de aprender a caminar otra vez en lo que respecta al contacto. Hay un tono afectivo específico que nos descubre cualquier amenaza y esa tonalidad es el miedo. Con lo cual, cuando hablamos de un horizonte del no tocar, nos referimos a que la posibilidad de tocar
o ser tocados está traspasada por un miedo inicial en el sentido de inaugural. Que se entienda bien, no es que la amenaza no exista, hay una amenaza real en cada contacto, pero ello trae consecuencias y provoca ciertos daños. Hay parte del mundo que queda fuera del campo de comprensión, ya que todo contacto afectivo abre y cierra puertas como pedacitos de mundo. Se trata de una amputación de mundo frente a amenazas reales. Nos acercaremos primero a esta idea de tocar para pensar un poco más qué significa este tocar, para luego pensarla como con una especie de vidrio con dos tonos afectivos opuestos, como son el miedo a ser tocado, el miedo a tocar y el placer de ser tocado y el placer de tocar. Todo esto en el marco de este imperativo del no tocar que rige, por lo menos ahora, nuestra época. Entonces, primer paso, tocar es el límite. Tocar es eso que hacen unos cuerpos con otros, sean humanos o piedras, y muestra justamente el límite de un cuerpo. Lo que se toca es el límite con el otro. Por supuesto que ese límite no es absoluto. El tocar tiene una cierta porosidad, un umbral de intercambio. La piel es un umbral, no es algo cerrado. Es una suerte de envoltorio que determina y define un adentro y un afuera. También decide lo que entra y lo que sale. La piel es un lugar umbral, a la vez impenetrable y poroso. La experiencia de la piel no solo es el límite, en el sentido de dividir el espacio entre el adentro y el afuera, entre uno y otro, sino que literalmente construye a uno y otro. Es experiencia que funda una relación y a los relacionados en ella. El tocar no solo me muestra un mundo, me lo da a conocer, sino que me determina en eso. Esto es crucial para lo que intentamos pensar aquí, pues somos constituidos a partir de nuestras experiencias táctiles y el modo en que ellas se den. Ser tocada abusivamente me constituye, me dice lo que soy, lo que puedo ser y lo que no puedo ser. Jean-Luc Nancy va a diferenciar el tocar como el frote de los cuerpos a diferencia del flote, de flotar. Por ejemplo, de un bebé en el interior del útero a diferencia del bebé que está afuera. La gran diferencia es que en el frote de los cuerpos se distingue a un otro en cuanto tal. Esa es quizá la principal característica del tocar para Nancy, ya que, como veremos, será el punto de apoyo de una propuesta de comunidad, ya no a partir de un común, sino de un tacto que define y diferencia uno de otros en el tocarse. Una comunidad concreta, singular, inoperante, un montón de cuerpos que ni se construyen ni se deconstruyen, simplemente hacen montón, hacen una construcción a partir de la pura contigüidad. Esta idea de tocar como frote permite también pensar en la distancia que hace posible el tocar, ya que justamente el frote no es una fusión con el otro, es su diferencia, su distancia, aunque sea la más mínima. En el tocar se indica una relación siempre singular y a la vez plural. Por eso también es algo político, porque se juega una determinada concepción de comunidad. Tocar implica una dinámica compleja y ambigua entre el afecto y la violencia, lo íntimo y lo público, la cercanía y la distancia, dice Rodrigo Parrini. De todos modos, podemos pensar también en un sentido más amplio del tocar, y es el tocar en tanto afectar. También lo dice Jean-Luc Nancy en varios textos, pero tiene uno cuyo título, que lo pone en alemán, Rühren, Berühren, Aufruhr, nos indica una gama o una paleta de matices en torno al tocar. Mover, afectar,
remover, excitar. Una paleta que parece además quedar abierta a otros matices. En tiempos de pandemia, por ejemplo, nos hemos visto forzados a transitar por algunos de los bordes del tocar, buscar otros tactos, yendo más allá de su sentido clásico. Cuando nosotros vemos, como ahora veo a Norval, a una persona que uno quiere y a uno se emociona por no poder abrazarla, es como una presencia que no se puede tocar ahí mismo, pero ese sí es un tipo de contacto. Tacto en este sentido significa afectar a otro. Otro elemento más. Hay un libro sobre el tocar dedicado a Nancy que escribe Derrida, donde Derrida dice que tocar todavía es un término demasiado abstracto. Él quiere algo todavía más concreto que tocar, ya que no se toca así en una forma pura, sino que siempre es acariciar, pellizcar, palpar, morder, lamer, o en palabras de Nancy, el corpus del tacto. Tocar ligeramente, rozar, apretar, hundir, estrechar, alisar, rascar, frotar, acariciar, palpar, tentar, amasar, masajear, enlazar, oprimir, golpear, pellizcar, morder, chupar, mojar, sujetar, aflojar, lamer, menear, acunar, balancear, llevar, pesar, hasta ahí sus palabras. El tocar no se da solo, sino siempre modalizado. Y de alguna manera, este texto que les estoy contando aquí no es otra cosa que el esfuerzo por pensar algunas de estas modelizaciones. Se trata de un ámbito táctil, afectivo y además siempre superpuesto, con distintos tonos. Al tocar y ser tocados, nos exponemos también a ser dañados o heridos, y es lo que vamos a reflexionar a continuación. La afirmación que hace Jacques Nancy sobre los cuerpos es muy radical. Los cuerpos, dice él, son impenetrables. El único modo de penetrarlos es haciendo una herida. Tenemos la vulnerabilidad en la piel, la posibilidad del gozo y del daño juntas. El problema de exponernos es el daño. El problema de no exponernos es la atrofia. Intentaremos en adelante pensar estas posibilidades, primero por separado, para poder volver luego al punto de la encrucijada. Entonces, segundo paso, la amenaza de ser tocada. Un idéntico abrazo puede ser sentido como un abuso o como un saludo. No se trata de dónde se toque. En los toques más adecuados a las convenciones culturales y de comportamiento, también se puede sentir un abuso. Sobre todo porque hay una suerte de consentimiento previo, que es la convención. Aunque el consentimiento opera con una suerte de autorización de tocar, es necesario tener claro que no es suficiente, como trabaja muy lúcidamente Geneviève Fraisse en su libro sobre el consentimiento. Ella dice que existe un verdadero espectro del consentimiento, un amplio abanico de afectos para enunciar un sí. El consentimiento puede ser libre o forzado. El sí oscila siempre entre la elección y la obligación. En las relaciones de dominación, incluso el consentimiento actúa a favor del dominante, pues el término consentimiento redime al que domina, lo descarga de su responsabilidad y agobia, por el contrario al dominado. De hecho, como afirma Nicole Matthew, de los dos componentes del poder, la fuerza más fuerte no es la violencia de los dominantes, sino el consentimiento de los dominados para su dominación. Violencia y consentimiento no son, en el fondo, realidades mutuamente excluyentes. Hay un momento corporal afectivo que es de algún modo previo,
y es el que estamos intentando pensar acá. Tocarse, sobre todo ahora, es un riesgo, una posibilidad de daño. Educamos a nuestros hijos en ese horizonte y rehacemos nuestras convenciones en esa dirección. La distancia social se impone como la norma en muchos sentidos y lo hace a través del miedo al contagio, al abuso, al daño. El mundo como una incubadora, así estamos. Aunque las amenazas son reales y los daños efectivos, esta situación altera radicalmente nuestro modo de estar en el mundo y nuestro horizonte de comprensión. El miedo, junto al asco, que ese es tema para otra presentación entera, son dos de las grandes razones afectivas para no tocar ni querer ser tocado. El miedo es el afecto que muestra una amenaza, es decir, me abre el mundo como una posibilidad de ser dañado. Aunque el contacto finalmente no se produzca, el mundo entero se tiñe amenazante, cerrando las otras posibilidades de comprensión. Como quizá nunca ningún otro afecto, el miedo excluye que otros afectos se superpongan y por ello modela la conducta eficazmente. No es nada nuevo. El miedo es uno de los afectos más utilizados en la historia para controlar el comportamiento humano. Transforma una posibilidad que muchas veces es real, como ahora es real el virus, como es real el ser herido, en una posibilidad total e inminente. El miedo carga una tendencia a la totalización. El miedo tiende a eclipsar el placer o la amistad. Difícilmente se es amigo de quien se teme. Y como habíamos dicho, todo contacto determina y constituye a quienes tocan, vemos que la posibilidad del daño a través del tocar es constitutivo, ya que el tacto nos determina. El tacto, en tanto relación, es anterior a nosotros. Tercer paso, entonces, el tacto, pero en otro tono, en el tono del deseo y el placer. Deseo y placer de tocarse con otros. Una de las posibilidades de un espacio de contacto consentido, apenas enunciada por Genevieve Fraisse, de la que hablábamos antes, y en la que nos vamos a detener ahora, tiene que ver con su interrelación con el placer. La cito primero. Quizás, dice ella, es preciso volverse hacia el lado del goce, no como un equivalente al consentimiento, sino como una contrapartida del consentimiento. No del goce en la sumisión y su comodidad, sino en el placer. Hasta ahí la cita. La frase puede ser leída de varias formas, pero deja claro que placer y consentimiento no son intercambiables. Aunque sí me parece que apunta a un momento que puede operar, al menos algunas veces, como una condición de un consentimiento libre y deseado. ¿Puedo consentir ser tocada sin tener horizonte alguno abierto para el placer? No demos una respuesta total, pero al menos podemos enunciar como posibilidad que una experiencia de contacto placentera, o sea, sin miedo ni asco, colabora a saber si quiero ser tocada o no. El placer también pone límites, no solo en el tocar o no tocar, sino en el cómo y en el hasta dónde. Wilhelm Reich estudió con detalle la fobia al placer, ese miedo que nos hace más rígidos, preparados para huir o defendernos. Nos pone el cuerpo en alerta. El placer, en cambio, siempre dilata los poros, la musculatura, distiende el ánimo. Es el placer en sí mismo una distensión. En términos colectivos, estoy pensando en las protestas sobre todo, acontece algo similar en lo que Catherine Malabou llama la masa. La cito: en la masa, en la muchedumbre, el individuo se libera de la fobia al contacto que regula comúnmente sus relaciones con los otros. El fenómeno que hay que reconocer y profundizar
es la relación tan particular que la masa establece con el tocar. Voy a orientar mi interpretación, dice ella, según la idea de que la masa se libera de la fobia del contacto y le invierte, pero dicha liberación e inversión no producen, como se podría creer, una fusión pura y simple, igual que lo que vimos con Nancy, o una suerte de tocar colectivo desinhibido y asumido, sino por el contrario, otra evitación del tocar que evidentemente ya no es fóbica, sino política. Una distancia del tocar en el tocar que solo se produce en la masa. Ahora bien, sin ninguna duda, este contacto sin contacto es puesto en marcha en el tocar colectivo. Es lo que se encuentra en el origen de la posibilidad democrática. La democracia es el tacto de la masa. Hasta ahí la cita de Malamud. Y es que pareciera que en el tocar existe una tonalidad básica ligada al placer que conlleva también una cierta ética y una cierta política del tocar. Dice Nancy, el tocar acaricia, es esencialmente caricia. Es decir, él es deseo y placer de aproximar lo más cerca posible una piel, sea humana, animal, textil, mineral, etc. Y de emplear esta proximidad, es decir, esta aproximación superlativa, extrema, para poner en juego las pieles una contra la otra. Este juego retoma el ritmo, que es esencial, y originariamente es el juego del adentro y el afuera. El único juego tal vez, si todos los juegos consisten en tomar y dejar espacios, en abrir distancias, en ocupar y en vaciar lugares, compartimentos, plazos. La aproximación vale como movimiento superlativo de la proximidad que nunca se anulará en una identidad, ya que lo más próximo debe quedar distante, infinitesimalmente distante para ser lo que es. El contacto vale como estremecimiento, el también superlativo, extremo de la sensibilidad, es decir, de esa misma que da la capacidad de recibir, de ser tocado, deseo y placer de aproximación en una distancia que no se transgrede, que no se fusiona, que no se hiere. He ahí la fórmula propuesta por Jacques-Luc Nancy. Necesitamos, y con esto voy finalizando, dar un paso más a una reflexión más amplia, y es pensar en este roce o en este frote de los cuerpos como un frote también de, ¿por qué no decirlo?, planetas y átomos, una suerte de cosmología afectiva. Hemos tenido una lectura, por ejemplo, respecto a la pandemia, que ha sido analizada desde la lógica de la guerra y de la afirmación de la especie humana como dominante. Y nos hace pensar, especialmente hoy, la necesidad de una concepción que sea materialista, pero que también sea afectiva. Es decir, una idea de un universo, de un cosmos que sea material, afectivo y a la vez que no sea antropocéntrico. Se trata de pensar en cuerpos articulados de una forma más placiente que dialéctica, más en una distensión que un conflicto, más una armonía pasional, estoy parafraseando a Fourier, más que una guerra. Haremos entonces este paso para pensar, como dice, y con esto ya sí termino, Camper, desde una rosa de los vientos de las pasiones, y termino con una cita de él, se mide la altura de la caída por el tamaño del risco. Los dos peligros que amenazan la vida se llaman orden y desorden. La competencia, el caos, sería la capacidad de no tener que decidir por alguno de los dos lados, ni a la derecha ni a la izquierda, sino hacerlo de tal forma que en medio del dilema de la no posición entre orden y desorden, se pase por en medio de ellos. Solamente así sabremos que en el abismo
Solamente en el abismo la persona estará segura. Muchas gracias, muito obrigada a todos ustedes. Olá, Valentina, que palestra magnífica! Estou, assim, emocionada, me tocou profundamente, achei maravilhoso pensar que mais do que qualquer coisa precisamos dessa harmonia passional que você falou, menos conflito e mais a distinção. Achei maravilhoso, um caminho que se abre para pensarmos nossas relações, nossos processos comunicacionais. E nós tivemos algumas perguntas aqui que nós vamos compartilhar com você, mas acima de tudo agradecer pela oportunidade e que realmente a gente possa, com essa sua apresentação, estimular uma reflexão na qual busquemos o toque nessas múltiplas dimensões. Muito obrigada. Eu chamo também o professor Norval, quando ele puder, se puder ficar conosco, vai ser muito bom. Temos uma pergunta da Camila, né? E a Camila fala assim, que ela sempre se viu como uma pessoa com dificuldades. Eu vou citar a Camila. Sempre me vi como um misantropo natural, alguém não dado aos toques, um antissocial apaziguado. Achei maravilhoso. E aí eu não sei se você quer comentar alguma coisa, não chega a ser uma pergunta. A questão do consentimento, você colocou isso de uma forma muito interessante, mostrando que o consentimento pode ter a ver com violência também. Nem sempre o consentimento é um consentimento liberto, não é? Ele pode estar num cenário. Sí, me fue muy difícil escribir porque tenía que ponerme en esa experiencia y además decidí escribirlo en femenino, porque también me estaba situando en mi propia experiencia, digamos. Y también lo difícil es tomar la posición, pero también, y espero que haya sido así, es tener un profundo respeto por las otras experiencias que son diferentes. Entonces, es muy importante pensarlo, pero también hay que ser muy respetuoso. Y por lo menos esa fue mi intención. Uma outra questão muito interessante a respeito dessa imagem do abismo, o abismo como espaço de segurança. As pessoas estão agradecendo, dizendo que é uma beleza, não é? Muito lindo, no espaço da não liberdade de se escolher o isolamento. Então, aí a própria dificuldade, né, de harmonizar essas duas tendências, né, o toque como força de dor e de prazer, de violência e de cumprimento. ¿Você gostaria de comentar? Sí, la cita era de Camper, voy a mostrar su libro aquí. Y él está comentando a Nietzsche en esa cita. Y tiene que ver con la imagen de avanzar esta cuerda con una balanza y que en el fondo el equilibrio está en el estar parado sobre el abismo. Tiene también que ver con una cuestión nómada, creo yo, que están en pasar entre ellos, dice la cita. Y claro, yo lo vinculé a lo que estábamos relatando de estas experiencias de miedo, de daño y de placer, que muchas veces se oponen, pero muchas veces se superponen también.
Entonces, también es un poco como estar en el abismo, tocar y ser tocado. Ou pode ser. Vou passar agora a palavra ao professor Norval. Norval. Valentina, muito obrigado pela linda fala. Como sempre, você nos comove, você nos toca, né? Nos toca profundamente com a sua fala. Já foi isso no nosso último congresso em que você esteve, e foi agora nessa fala tão simples e tão profunda, né? Tão compreensível, né? Na construção de uma nova sociabilidade depois da pandemia. Eu adorei o seu diagnóstico de que estamos lidando com a pandemia com estratégias de guerra e não com estratégias de corporeidade e de afeto e de vinculação, né? Então, todas as lógicas utilizadas no combate à pandemia são lógicas de guerra, né? Sendo que, na verdade, nós precisaríamos construir um outro tipo de vínculo. Então, nos tocar mais, não apenas, não no sentido físico, evidentemente, porque precisamos usar máscaras, precisamos manter distanciamento, mas nos tocar no sentido de ver o outro, construir alteridades, construir sociabilidades. Muito, muito obrigado, Valentina, pela linda fala. Muchas gracias, Norval. Muchas gracias, Lucía, por todo. Y sí, Norval, creo que tenemos que pensar una manera de entender una articulación o una armonía pasional y desde ahí entender también nuestra relación con las otras especies, pensando incluso en los virus, o sea, pensar en una comunidad entre todos, digamos. Solo pensar en los daños ahora que hay, los incendios a la foresta que están habiendo. Entonces, es partir de otro punto de partida, no de dominación del hombre, dicho palabras con respecto a los otros. Muchas gracias. Muito obrigada, Valentina. Eu acho que o Norval falou e eu reafirmo, sua palestra nos tocou tanto para despertar essas possíveis interconexões entre polos, e pensando que talvez essa pandemia, um dos ensinamentos é ser tocado de uma forma talvez até mais sensível por imagens, por falas, por encontros mediados pelas tecnologias, e abandonar, né, Norval, muito bem colocado, essa visão da guerra, a visão da guerra, achar que temos que combater, e, enfim, tudo isso faz com que cada vez a gente se retraia mais e crie polarizações que têm causado tanto problema e tantas desigualdades. Então, em nome do programa, temos muitos, assim, em termos de perguntas, nós não tivemos, mas várias pessoas falaram, lindo, lições para a vida, muitas graças, professora Valentina, obrigada, as pessoas foram tocadas, a gente esteve agora com 85 pessoas assistindo no YouTube, e nós sabemos que esses toques dessas palavras, desses ensinamentos podem criar muitas reverberações e podem continuar, porque nossas palavras estarão aí nos bancos de dados. Então, eu passo a palavra mais uma vez para o Norval, já nos preparando para encerrar, e agradecendo por esse toque, por esse carinho e por essa linda apresentação. Obrigada. Valentina, como Obrigada. encerramento, eu não quero te dizer palavras,
mas eu quero te abraçar. Olha, é um gesto de abraço. A distância, mais de 1.000 quilômetros. Um abraço. Viu? Nós te abraçamos. Nós, aqui da comunicação, da PUC de São Paulo, te abraçamos. De agradecimento por essas lindas palavras. Tá? Obrigado. Obrigada.